buenas, soy Manuel Parodi, vuestro paisano historiador, y quienes venís siguiendo desde hace ya unos meses estas breves reseñas de historia hablada, estos podcasts sobre el bicentenario de los hechos del Trocadero, de la defensa de las libertades y el constitucionalismo en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, y en concreto en Puerto Real, en el pago de la Matagorda, en la Cortadura, en el pago de la Cabezuela y en la isla del Trocadero, sabéis que hemos llegado ya a, después de haber recorrido las oleadas revolucionarias de 1820 por Europa, el liberalismo en Europa occidental, central e incluso oriental, con los casos ruso, polaco, portugués, italianos, español, y la represión ejercida por los poderes reaccionarios vehiculados y organizados en torno a la Santa Alianza, esa conferencia, esa unión de países conservadores europeos de principios del siglo XIX, conformada por Rusia, Francia, Prusia y Austria. Sabemos, digo, los que hemos llegado hasta aquí, que nos encontramos en junio de 1823. El ejército invasor de los 100.000 hijos de San Luis, esta fuerza francesa apoyada por voluntarios reaccionarios españoles, ha llegado a la Bahía de Cádiz, comandado por el duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, y tiene el mandato de acabar con el gobierno liberal, con el trienio liberal, que es así como viene a llamarse ese periodo de 3 años entre 1820 y 1823, en los que en España se gobernó de acuerdo con los principios de la Constitución de Cádiz de 1812. Angulema llegará a la Bahía de Cádiz. El proceso ha sido, de una parte, sumamente sencillo. El ejército francés ha atravesado la península ibérica desde los Pirineos hasta la Bahía de Cádiz en vertical entre abril y junio de 1823. Pensemos que van andando. Digamos esa obviedad. No hay vehículos a motor, es decir, han atravesado la península ibérica al paso 7 de abril, 20 tantos de junio, cuando llegan al contexto portorraleño en concreto, 23 de junio, estamos hablando de a mayo, a junio, 2 meses y medio. En 2 meses y medio han atravesado toda la península ibérica, es un paseo militar. Hay algunas resistencias en algunas ciudades fundamentalmente del norte, San Sebastián, Barcelona, Pamplona, poco más. Madrid se entrega al ejército reaccionario, Sevilla hará otro tanto de lo mismo y el gobierno liberal va huyendo desde Madrid hasta Sevilla, desde Sevilla hasta Cádiz, llevando consigo como prisionero a Fernando VII. Angulema, como ya veíamos el pasado capítulo de estos podcasts, actuará de una manera fría y calculadora. No se dejará influir por el hecho de que su hermano menor ha sido asesinado en París por los revolucionarios, no los españoles, pero sí por los revolucionarios liberales, que son conmilitones ideológicos, compañeros ideológicos de los liberales españoles a los que él combate. Él no se lanzará un ataque frontal contra la isla fortaleza de Cádiz, donde el gobierno liberal español, desesperado y aislado por mar, porque no cuenta con una escuadra que le apoye, ni española, ni aliada, de ningún tipo, se ha encastillado, buscando las defensas de esa ciudad invulnerable, inexpugnable, que resistió a Napoleón, y buscando el espíritu de la Cádiz liberal de la Guerra de la Independencia. Angulema, como digo, no se dejará llevar por las pasiones ni por la ira. Cercará la Bahía de Cádiz, establecerá su campamento, su base principal en el puerto de Santa María, ocupará Puerto Real y el 30, a finales de agosto de 1823, se lanzará contra la isla del Trocadero y las defensas españolas. Hay que hacer aquí un pequeño inciso antes de continuar, y con esto cerraremos el capítulo de hoy para no hacernos más extensos en el tiempo. Hay que señalar que los pagos de la Matagorda, del Bajo de la Cabezuela y la isla del Trocadero habían sido, digamos que, previstos. Se había previsto fortificarlos, pero no se había llegado a tal medida, ya con el abandono del ejército napoleónico en la Guerra de la Independencia, con el abandono de estos parajes por parte del ejército napoleónico. El gobierno español, un gobierno liberal, constitucional, que rige los destinos de España entre 1812 y 1814, a la llegada de Fernando VII, el gobierno liberal de ese momento decide establecer una trinchera, fortificar la tierra firme frontera, que diría Estrabón, a la isla de Cádiz, estableciendo para ello una trinchera artificial de agua
que será la cortadura, nuestra cortadura, en el término municipal de Puerto Real. Esa cortadura se establecerá como una defensa, un muro de agua, por así decirlo, que permita contar con un territorio, un espacio, unos pagos, los de la Matagorda y el Bajo de la Cabezuela, frente a Cádiz, que sirvan como defensa exterior del perímetro de la isla de Cádiz, que se apoyará además en la fortaleza del Puntal, en la isla del Trocadero, por este lado de la bahía de Cádiz. Por el otro lado, evidentemente, estarán los baluartes del entorno del Caño, del Zuazo y del viejo Real Carenero. La mayor parte de lo cual, incluido el Real Carenero, está en términos de Puerto Real. Pues bien, esa cortadura, esa defensa hecha por la mano del hombre, prevista ya en 1812-14, no llegaría a alcanzar los niveles que se previó, se abandonó, como tantas veces sucede, y se intentó rehabilitar a la llegada del contingente francés de los 100.000 hijos de San Luis. Ahí, en la cortadura y en el Trocadero, se dará la batalla principal la noche del 30-31 de agosto de 1823. Y ahí se sellará definitivamente el destino adverso del liberalismo en España y la caída con ello del trienio liberal. Esa defensa tuvo lugar en Puerto Real. La próxima entrega de esta serie de podcast abundaremos en este contexto específico de esa batalla del Trocadero y en su sentido y significado en la Europa de principios del siglo XIX.